Una defensa de la Reina Valera 1602 por el pastor Alfonso Calderone, al ataque. En contra de todas las Biblias modernas copias puras, estos manuscritos representan los manuscritos de donde vino el Textes Receptes, texto recibido. Estos son la mayoría de los manuscritos griegos que concuerdan entre sí mismo. También el Textes Receptes ha sido aceptado y aprobado por los cristianos verdaderos por los últimos 400 años. La Biblia Reina Valera 1602 fue traducido al castellano del Textes Receptes. Copias corruptas. Estos manuscritos representan los manuscritos corruptos de la Biblia, también conocido como los manuscritos de Alejandría. Estos manuscritos, muchas veces, no concuerdan entre sí mismo. Los manuscritos vaticanos y sinaíticos toman parte de este grupo. Los manuscritos alejandrinos son los manuscritos que los señores Westcott y Hort pasaron su trabajo. Del trabajo que hizo Westcott y Hort salieron todas las Biblias modernas de hoy en día. Hay un total de 5.309 manuscritos griegos que sobrevivieron a lo largo de los años que contienen todo o parte del Nuevo Testamento. Estos manuscritos concuerdan entre sí mismo el 95% del tiempo. El otro 5% de corrupción viene de los manuscritos alejandrinos. La Reina Valera 1602 no usó los manuscritos vaticanos y sinaíticos. Todas las Biblias modernas usan el Textes Receptes y el vaticanos y sinaíticos, manuscritos alejandrinos. Las versiones modernas tuvieron que usar la Textes Receptes porque contiene la mayoría de los textos griegos sobrevivientes. El problema es que cuando el Textes Receptes estaba en desacuerdo con el Vaticano Sinaítico, los editores modernos prefirieron usar los manuscritos Kerapt en vez de el Textes Receptes. Eso da cuenta por el 5% de corrupción las Biblias modernas. El Vaticano y Sinaítico están de acuerdo con el Textes Receptes en casi todas de las comparaciones. Pero cuando no están o la persona que metió la mano, cambió y corrompió el manuscrito. Es la palabra de Dios. Satanás estuvo tratando de destruir la Biblia desde la Biblia no es igual que cualquier otro libro. Satanás odió la Biblia porque los tiempos del jardín de Edén, pero Dios ha preservado su palabra para nosotros. Gloria a Dios. Él ha perseverado el Antiguo Testamento por medio de los sacerdotes levitas y ha perseverado el Nuevo Testamento por un cuerpo de creyentes fieles y por medio del Espíritu Santo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Miles de manuscritos griegos que fueron copias de copias sobrevivieron a lo largo de los años. Estos manuscritos griegos que son copias están de acuerdo entre sí mismo. Estos manuscritos griegos han sido pasados de cristiano a cristiano a lo largo de los años. En 1516 Erasmes justo estos manuscritos los comparó uno con otro y imprimió el griego, Textes Receptes, traducido, texto recibido. El Textes Receptes es el texto que los cristianos verdaderos usaron. Los usaron los protestantes de la Reformación. Los cristianos verdaderos sabían que el Textes Receptes era la palabra de Dios sin error y infalible. La Reina Valera 1602 fue traducido del Textes Receptes. Los manuscritos sinaítico y el Vaticano. Los manuscritos alejandrinos tienen muchos problemas. Están llenos de corrupción y desacuerdos entre sí mismo. El sinaítico y el Vaticano están en desacuerdo en sí mismo en más de 3.000 lugares en los evangelios solamente. Vaticano. Vamos a mirar un poco el manuscrito. Fue escrito sobre un velen fino, piel de animales teñidos, y está en condiciones excelentes. Fue encontrado en la Biblioteca del Vaticano en 1481 AD. Aunque está en condiciones excelentes, omite Génesis 1:1 hasta Génesis 46 horas y 28 minutos, omite Salmos 106 al 138, omite extensas porciones de Samuel, Reyes, Nehemías, omite Mateo 16, 2-3, Marcos 16, 9-20, las cartas que escribió Pablo, Hebreos 9:14 hasta 13:25, y todo el libro de Apocalipsis. Estas partes de la Biblia quizás fueran sacados a propósito. Asimismo en Job presenta visiones en unos 400 versículos de acuerdo a las enseñanzas de un discípulo de hereje Marción. Esto no es todo.
El manuscrito vaticano deja afuera del texto 237 palabras y 748 párrafos en los Evangelios solamente. También este manuscrito libros apócrifos, si comparamos el Vaticano al Textes Receptes, vemos que omite 2877 palabras, añade 536, sustituye 935, cambia de lugar 2098 y modifica 1132. En total contiene 7578 divergencias. Sinaítico. El manuscrito Sinaíticos fue encontrado en el año 1844 en un pilón de basura en el monasterio St. Catherine cerca del monte Sinaí por un hombre llamado Señor Tischendorf. Contiene casi todo el Nuevo Testamento. El Sinaíticos está muy mutilado de correcciones por diferentes hombres. En muchos lugares palabras fueron borrados y cambiados. Muchas palabras fueron sacados al copiarlo. En casi cada página del manuscrito se puede ver correcciones y revisiones hechos por 10 diferentes personas. Este manuscrito no es pura y no tiene ningún valor para el que traduce la Biblia a otros lenguajes. Sinaítico 3. El escritor César Vidal Manzanares dijo lo siguiente del manuscrito: no es extraño, por lo tanto, que solo en los Evangelios omite unas 4000 palabras, añade unas 1000, y cambia de lugar y altere otras 3000. Además de esto contiene unas 1500 lecturas que no aparecen en otros manuscritos. 33. Carece de los finales de Marcos y de Juan, de 39 palabras en Juan 19, 20-1, de 20 palabras en Juan 20, 5-6, de 19 palabras de Marcos 1, 32-4, de 14 palabras en Marcos 15, 47, de pasajes como Juan 5:4, Mateo 16, 2-3, Romanos 16, 24, Marcos 16, 9-20, y Juan 5:7, Hechos 8, 37, Génesis 23, 19-24, 46, Números 5, 27-7-20, y Crónicas 9, 27, 19-27, etc., de libros como Éxodo, Josué, y 2 Samuel, y 2 Reyes, Oseas, Amós, Miqueas, Ezequiel, Daniel y Jueces. Sin embargo, añade apócrifos como Bel y el dragón, Tobías y Judith. 733. Este hecho ha sido reconocido incluso por el autor liberal Bruce Metzger, que señala cómo la aplicación de la lámpara de rayos ultravioletas ha permitido descubrir que la lectura original en el manuscrito fue borrada en varios lugares. B. Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, Oxford, 1991, p. 77. También el señor César Vidal Manzanares dijo lo siguiente: señalemos finalmente que además el Sinaítico y el Vaticano ni siquiera son coincidentes entre sí. El Vaticano contiene cerca de 8000 alteraciones y el Sinaítico cerca de 9000 en relación con el TR, pero esas variaciones ni siquiera son las mismas en los dos manuscritos. De hecho, el Sinaítico y el Vaticano discrepan entre sí no menos de una docena de veces por página. Como muy bien señaló Caldwell, en el 70% de los versículos de los Evangelios, el Sinaítico y el Vaticano, la primera edición del griego, después de estudiar y juntar 5309 copias de manuscritos griegos. Ellos están sacando su información de los manuscritos corruptos y no puros, Sinaítico y el Vaticano. No caiga en la trampa, que el más viejo es el mejor. Mentira. Estos dos manuscritos más antiguos no son los mejores. Pero, no hay otro manuscrito que deja afuera este pasaje. Hay 18 manuscritos de letra grande que contienen este pasaje y hay 600 manuscritos de letra cursiva que contienen este pasaje. La evidencia es que tenemos un total de 618 manuscritos antiguos que contienen el pasaje. Solamente 2 manuscritos no lo contienen, el Sinaítico y el Vaticano. ¿Usted leyó eso correctamente? La evidencia es 618 manuscritos en contra el Sinaítico y el Vaticano. Mire todas las Biblias modernas. Tienen estos versículos entre corchetes o una nota abajo diciendo que estos versículos probablemente no estaban en los escritos originales. Esto es un ataque en contra de la Biblia. Esto es tirar dudas hacia la palabra de Dios, para que la gente no lo crea en la santa pura palabra de Dios.
Si vas a la Reina Valera 1977 y miras Marcos 16, 9-20 vas a ver que han puesto entre corchetes a estos versículos, diciendo que estos versículos probablemente no estaban en los originales. La Biblia de las Américas, la versión popular, BP, y la Reina Valera actualizada, RVA, tiene entre corchetes a estos versículos. La nueva versión internacional, NVI, tiene el pasaje, pero con una nota de duda sobre su veracidad. La traducción del Nuevo Mundo, TNM, tiene este pasaje separado con una línea, indicando que ellos no creen que debe ser parte del pasaje. Si aparecen 618 testigos diciendo que algo realmente, si vas a un juez, existió, y tienes 2 testigos que dicen que no vieron que algo existió, ¿aceptaríais el testimonio de los 618 o el testimonio de los 2? Usted puede ver que es ridículo para un traductor aceptar un manuscrito por el simple hecho de su antigüedad, sin fijarse de dónde vino y si es confiable o no. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira. Romanos 1, 22,25 a Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo, a otro evangelio. Por favor, no se enoje conmigo. Nosotros no estamos diciendo esto con un espíritu de amargura, simplemente queremos que conozcas la verdad. Juan 8:32 y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Porque las Biblias modernas cuestionan el nacimiento virginal de Cristo, atacan la doctrina de la deidad de Cristo, la infalibilidad de las Escrituras, la doctrina de salvación por fe y la Trinidad. Origen, uno de los más famosos caracteres de la Biblia, era un hombre llamado Origen. Él vivió desde 184 hasta 254 AD, en Alejandría, Egipto. Él tenía una escuela. Origen no creía que la Biblia era la infalible palabra de Dios y él se sentía con libertad de cambiario cuando decía algo que a él no le gustaba. Él escribió comentarios sobre casi todos los libros de la Biblia. Por la influencia de Origen probablemente los manuscritos Vaticano y Sinaítico eran corruptivos. Origen no era un cristiano. Origen creía igual que los testigos de Jehová de hoy en día, que Jesús no es Dios y es una persona creada. Origen no creía que Jesús vivió físicamente aquí en la tierra. En sus escritos hay mucha confusión. Algunas veces él decía que creía en la deidad de Cristo y después en otros escritos él niega la deidad de Cristo. Él no sacó sus ideas heréticas de Juan 1, 1-5. Origen corrompió Juan 1:1 para que diga, la palabra era un Dios, igual que los testigos de Jehová de hoy en día. Puedes dar gracias a Origen por corromper el Vaticano y Sinaítico de las versiones modernas. La Biblia dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 3. Porque vendrá tiempo cuando ni sufrirán la sana doctrina, antes, teniendo comezón de oír, se amotonarán maestros conforme a sus concupiscencias. 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4, 2-4. Ahora, no se enoje en contra de este autor. Dios es el que escribió esto, yo solamente lo puso para darte cuenta de que Dios dice que habrá apostasia en los últimos tiempos. No se desanime, después de ver cómo el diablo ha tenido éxito en destruir e introducir sus Biblias falsas. Dios no está vencido, todavía tenemos la palabra de Dios. Más a Dios gracias, que nos da la victoria por el Señor nuestro Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Y Corintios 15, 57-58. Porque mi predicador no lo cree. Si todo lo que dices es verdad, ¿porque mi predicador no lo cree? Posibles respuestas. 1. Quizás no ha estudiado el tema por sí mismo. Nadie le ha mostrado este librito. Nadie le ha dicho la verdad. Muchos predicadores dirán, yo nunca escuché de eso antes, no sabía que los manuscritos Vaticano y Sinaíticos eran corruptos, no sabía que las Biblias modernas fueron basados sobre el trabajo de Westcott y Hort y Instituto II. Es posible que el predicador fue enseñado en un seminario donde le enseñaron mal sobre este asunto.
Quizás le enseñaron que no hay una diferencia grande entre la Reina Valera antigua y las Biblias modernas. Hemos mostrado que eso es falso en este librito. 3. Es posible que le enseñaron al predicador que la Biblia fue perfecta solamente en los originales. Es decir, perfecta solamente cuando lo escribió Pedro, Pablo, Mateo y Juan, etc. Pero ojo, los originales se han gastado y está perdido en el tiempo. Este predicador le está mintiendo a su gente cuando dice que la palabra de Dios es perfecta, pero en realidad cree que tiene errores porque no tenemos los originales. Este autor cree que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada por Dios infalible, perfecta palabra de Dios. Creemos que hoy en día tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. 4. Probablemente el predicador cree que algunas de las traducciones o versiones modernas son malas, pero tiene miedo de hablar en contra de ellos, porque no es siempre popular decir la verdad. El predicador quizás no quiere hablar de temas que no son demasiado importantes para molestar a su gente, desde cuando la palabra de Dios no es importante. Algunos traductores no creen en la palabra de Dios. Eso es porque ellos están cambiando la Biblia para satisfacer sus propios deseos. ¿Se puede comprobar que algunos traductores no creían en la Biblia? Sí, los señores Westcott y Hort en el año 1881 salió una nueva versión del Nuevo Testamento en griego. Esta nueva versión fue el trabajo del señor Westcott y señor Hort. El Nuevo Testamento de Nestle fue basado sobre el trabajo del señor Westcott y señor Hort. Casi todas las Biblias modernas que salieron después del año 1881 están basados sobre el griego del señor Westcott y Hort. Si vas a una librería cristiana y pedís un NT griego, te van a vender un griego que está basado sobre el trabajo del señor Westcott y el señor Hort. El señor Nestle hizo una revisión del trabajo que hizo Westcott y Hort. No compre un NT de las Sociedades Bíblicas o de Nestle Aland. Son textos griegos llenos de errores y no inspirados por Dios. Algunas notas de la autobiografía del señor Hort. Él dijo: los evangélicos me perís que son pervertidos y no verdaderos. El libro que más me captó la atención es Darwin. Mi sentimiento es fuerte que la teoría es incontestable. La teoría se refiere a la evolución del hombre. Yo he sido persuadido por muchos años que la adoración de María y la adoración de Jesús tienen muchas cosas en común. Pero usted sabe que soy un firme sacerdocio, creencia en los sacramentos. Yo estoy inclinado a pensar que un tal lugar de Edén, esto es la noción popular, nunca existió. La doctrina popular de la sustitución es inmoral y material falsificado. Se refiere a la doctrina de la reconciliación de Romanos 5:11, Tesalonicenses 5:10, Romanos 5:8. Autobiografía del señor Westcott. Yo deseo en poder ver la verdad perdida que da testimonio la Mariología. Realmente nadie ahora, yo supongo, que los primeros 3 capítulos de Génesis, por ejemplo, nos da una historia literal. ¿Quién eran Westcott y Hort? Ellos eran 2 profesores de la Universidad de Cambridge que vivían en los años 1800 s. A ellos nos les gustaba la Biblia King James 1611 en inglés, entonces ellos escribieron su propio texto griego revisado. Cuando él solamente tenía 23 años, el señor Westcott dijo: Debaí textes receptes. Ese asqueroso texto recibido se refiere al texto griego que fue usado para la Biblia Reina Valera en castellano. Estos 2 hombres son muy importantes en la historia de las versiones modernas porque el texto que ellos escribieron es el texto que está basado la Revised Standard y casi todas las otras traducciones modernas de la Biblia. No debemos usar una Biblia que el señor Hort ayudó en escribir. También el señor Hort dijo: el punto de vista romano me parece a mí más cerca y más probable que guía hacia la verdad y no el Evangelio. No debemos abandonar los sacramentos o seremos abandonados por Dios. Sacramentos de la Iglesia Católica Romana. El texto griego que ellos revisaron salió en el año 1881. El señor Nestle hizo una revisión del texto griego basado sobre el trabajo del señor Westcott y Hort. Entonces el texto de Nestle no se debe usar. En casi todas las librerías cristianas que venden textos griegos es el texto de Nestle, que no es la palabra de Dios sino palabras de hombre.
porque el señor Westcott y Hort, incluyendo el señor Nestle, metieron su mano adentro de la Biblia para cambiarlo y destruirlo. ¿Qué hicieron los señor Westcott y el señor Hort después que pudieron sacar su NT griego en 1881? El señor César Vidal Manzanares te puede explicarlo mejor. Sin embargo, ni Westcott ni Hort disfrutaron mucho tiempo de su triunfo. Su vida se extinguió de manera prematura. Hort se vio ligada a una confusión creciente mezclada con el alcoholismo. Westcott pasó sus últimos años dedicado a la promoción del consumo de cerveza pura, e incluso permitió que su retrato fuera utilizado en la publicidad de un. Quizá no fue un final tan extraño para dos fabricantes de esta bebida. Existencias que transcurrieron en medio de las influencias de la teología liberal y del ocultismo, y cuyo máximo logro fue imponer un texto del Nuevo Testamento mutilado y adaptado a su teología. 43. La Biblia es la palabra de Dios. 22. Las palabras de Dios son perfectas y inspirados divinamente por Dios. También la Biblia es la palabra de Dios, no que contiene la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no ha sido preservado hasta el día de hoy, entonces nuestras Biblias contienen palabras de hombres. Esto no puede ser verdadero. ¿Creemos que la Biblia todavía está perfecta? Entonces debemos contestar la pregunta, ¿cuál Biblia ha preservado Dios para nosotros? Es imposible que Dios haya inspirado y preservado más de una Biblia en un lenguaje. Todas las Biblias modernas son diferentes a la Reina Valera antigua, no solamente en sus palabras, pero en doctrina. Dos Biblias diferentes no pueden ser la perfecta palabra de Dios. Uno es verdadero y el otro es falso. Debemos escoger cuál usar. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y creemos que Dios lo ha preservado perfectamente para nosotros hoy en día. No eran perfectos solamente en los manuscritos originales. Y Pedro 1, 23-25, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. Secóse la hierba, y la flor se cayó. 25. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. 33. Salmo 119, 89. Lamed. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. 33:13 Romanos 10:17, luego la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hemos subrayado partes del versículo para poner énfasis. Creemos que debemos defender la palabra de Dios y usarlo sabiendo que son palabras vivas perseverados por Dios perfectamente para nuestras iglesias y vidas. Todas las Biblias modernas son cambiadas por el hombre, y entonces las Biblias modernas no son palabras de Dios pero palabras de hombre. Satanás ha tenido éxito en encontrar hombres que estaban dispuestos a hacer una revisión y cambiar doctrinas claves y miles de palabras y traer confusión a la iglesia verdadera de Dios. Un ejemplo de las Biblias modernas son los siguientes: Reina Valera 1977, Reina Valera 1995, Reina Valera actualizada, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, Traducción del Nuevo Mundo, y otras. Nosotros amamos mucho la palabra de Dios. Espero que usted también ame la palabra de Dios y cree que es perfecto, preservado, e inspirado divinamente, para el día de hoy. Hecho verídicos. Hecho, la Reina Valera 1602, que incluye la RV 1865, RV 1909 y RV 1960, es diferente de todas las Biblias modernas. Hecho, el texto griego revisado, de donde vienen las Biblias modernas, es diferente que el Textes Receptes, de donde viene la Reina Valera 1602,
en 5.337 lugares. Hecho, los traductores modernos admiten que estos dos textos son diferentes. Hecho, las Biblias modernas tiran abajo y niegan la deidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, la sangre expiatoria de Cristo, la resurrección de Cristo, y la inspiración de la palabra de Dios. Pregunta, ¿hay un libro que realmente es la palabra de Dios? Sí o no. La Biblia dice, 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. Verifique que Pablo dijo que las palabras que él estaba escribiendo eran palabra de Dios. Sí, hay un libro que es la palabra de Dios. Pregunta, ¿es la palabra de Dios perfecta y sin error? Sí o no. La Biblia dice, Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma del testimonio de Jehová, fiel, que hace sabio al pequeño. 35 Salmos 19:8, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová, puro, que alumbra los ojos. Sí, la palabra de Dios es perfecta y sin error. Pregunta, ¿es posible que Dios puede contradecirse a sí mismo? Sí o no. La Biblia dice, Tito 1:2, para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos. No, Dios no puede contradecirse a sí mismo. Él no puede mentir. ¿Tenemos una perfecta palabra de Dios hoy día? Eso es la gran pregunta. Hecho, la Reina Valera antigua y las nuevas versiones son diferentes. Entonces, tenemos que escoger uno de los 3 puntos siguientes. Escoges 1. Que la Biblia Reina Valera antigua 1602, traducido del Textes Receptes, incluyendo la RV 1865, RV 1909, RV 1960, es la palabra de Dios. 2. Las Biblias modernas son la palabra de Dios. 3. Ninguno de los dos arriba son la perfecta palabra de Dios. No tenemos la perfecta palabra de Dios hoy en día. Las dos Biblias no son la palabra de Dios. Conclusión, ¿a cuál Biblia vas a escoger? 1. Sí, la Biblia Reina Valera antigua es la correcta. Entonces, las Biblias modernas son equivocadas. 2. Sí, las Biblias modernas son la correcta. Entonces, la Biblia Reina Valera antigua está equivocado. 3. Sí, las dos son equivocadas. Entonces, Dios es un mentiroso. Dios prometió que tendremos su palabra para siempre. Si no tenemos la Biblia hoy en día, entonces Dios ha mentido. La Biblia dice, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Lucas 21:33. Dos hechos que contradicen a sí mismo, no pueden ser correctos. Dios no puede contradecirse a sí mismo. La única y verdadera palabra de Dios, hermanos y hermanos en Cristo, de haber solamente una Biblia que es absolutamente verídica, inerrebel, infalible, que no falla, palabra de Dios. Debemos escoger la Biblia que es inspirado por Dios. Hoy en día puedes escoger muchas versiones que están llenos de correcciones y cambios hechos por hombres. Debemos descartar, tirar a la basura, toda Biblia que no es inspirado por Dios. Debemos ir algunos años atrás hasta el año 1569 cuando Casiodoro de Reina tradujo la Biblia del original griego y hebreo al castellano. Después Cipriano de Valera hizo una revisación del trabajo que hizo Casiodoro de Reina. Debemos usar una Biblia que está basado sobre la 1602. Revisiones como las de los años 1858, 1865, 1909, hasta la 1960. La del RV 1909 es una de las mejores versiones en la lengua castellana, sin ignorar la revisada del RV 1960. La Biblia dice, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. 2 Pedro 1:21. Toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. 2 Timoteo 3:16. No añadas a sus palabras,
porque no te reprenda, y seas hallado mentiroso. Proverbios 30:6, porque no somos como muchos, mercaderes falsos de la palabra de Dios, antes con sinceridad, como de Dios, delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2:17, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Salmo 119:89 y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad, porque has hecho magnífico tu nombre, y tu dicho sobre todas las cosas. Salmo 138:2, las palabras de Jehová, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, guárdalos para siempre de esta generación. Salmos 12:6-7 puedo yo como un cristiano, pararme con la Biblia en la mano y decir, este libro es la palabra de Dios. Es verdad, yo puedo confiar en él, es perfecta, no contiene errores. Gracias a Dios por su libro. O tienes que decir, 35:33, este libro fue perfecto solamente cuando fue escrito originalmente, pero eso era ya más de 1800 años atrás. Y oye, las copias originales ya están perdidas. Pero, sabiendo que hay algunos errores, espero que puedo confiar en este libro, y espero que vaya al cielo con Dios un día. Hay 3 pensamientos que surgen de la confianza de la Biblia. Y, la Biblia es completamente confiable. 2. La Biblia es un poco confiable. 3. La Biblia es confiable como un libro de niños de ficción. Vamos a examinar estos pensamientos. Pensamiento y, la Biblia es completamente confiable. A. La Biblia es la palabra de Dios. 33. Por lo cual, también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios que oísteis de nosotros, recibisteis no palabra de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, el cual obra en vosotros los que creísteis. 1 Tesalonicenses 2:13b, la palabra de Dios es perfecta, sin error. Toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. Proverbios 30:5 santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17:17 se Dios milagrosamente ha preservado sus palabras para nosotros, para que podamos tenerlo hoy en día, sin error. Mas la palabra del Señor permanece perpetuamente. 1 Pedro 1:25, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Mateo 5:18 Pensamiento 2, la Biblia es un poco confiable. A. La Biblia era la palabra de Dios cuando fue escrito originalmente. Perdón. No tengo ningún versículo bíblico que soporta este pensamiento. Pensamiento 3. La Biblia es confiable como un libro de cuentos de niño de ficción. Perdón. No tengo ningún versículo bíblico que soporta este pensamiento. El señor Westcott y señor Hort eran los líderes del comité del año 1881 que sacaron la versión estándar revisada de la Biblia. Casi todas las Biblias modernas están basadas sobre el griego revisado que ellos escribieron. Ellos no creían que la Biblia era confiable. La Biblia dice, mas aun si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1:8, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1:9 fin.